Comenzamos con nuestro espacio de noticias, con esta que publicó el diario El País hace unos días, que simplemente tomé algunos extractos de la noticia, que los voy a leer, los vamos a compartir. Cada uno sacará sus conclusiones con respecto a los acontecimientos de público conocimiento, el accidente del ómnibus de Cutsa, algunos otros accidentes que han ocurrido en el último tiempo. Y esta investigación que hizo la periodista del diario El País, María Ángel Solomita, que dice: estudio inédito sobre los choferes de ómnibus de Montevideo. Más del 65% sufre problemas psicológicos. Y dice lo siguiente: algunos años atrás, por el 2009, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte había olfateado que algo no andaba bien con los conductores de ómnibus. Había demasiados choferes con parte médico, constataron los dirigentes. Venían de perder la bonificación por insalubridad, y si bien era cierto que los vehículos modernos eran más sencillos de conducir, la tarea seguía teniendo sus complejidades. Por ejemplo, el trabajador del transporte nunca tiene horarios fijos. Quiere decir que los que trabajamos de mañana nos levantamos a las 2, 3 o 4 de la madrugada, cada día a una hora distinta. Y luego cuando haces el turno de la noche, lo mismo. Un día salís a las 18 horas y otro a la 1 de la mañana, dice Miguel Marrero, directivo de UNOT. Esto supone un problema para generar buenos hábitos de alimentación y de descanso. Muchas veces el chofer interrumpe el sedentarismo con una comida al vuelo en puestos de comida rápida, lo que después se convierte en un problema de sobrepeso, obesidad o algún trastorno metabólico como la diabetes. En definitiva, dice Marrero, el chofer de ómnibus toma agua cuando puede, come cuando puede y va al baño cuando puede, y lidia con un tránsito sobrecargado y explosivo, que a su vez agudiza la presión para cumplir con los horarios, lo que constituye cada vez más una misión imposible. Todo esto con un promedio de entre 500 y 700 pasajeros por turno. Cada pasajero sube al ómnibus con sus problemas, dicen algunos en el ambiente, pasajeros con los que con frecuencia ocurren conflictos de convivencia. En parte porque los tiempos del traslado, por eso del crecimiento imparable del parque automotriz, se multiplicaron y la presión por parte del pasajero, de la empresa y de la Intendencia de Montevideo que regula el servicio, recaen todas esas presiones sobre el chofer. Con este planteo, la UNIOT golpeó la puerta de la Unidad Académica de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, que estudia la relación entre salud y trabajo, y decidió investigar en el área. El estudio, dirigido por el médico Fernando Tomasina, reveló en 2010 que el 69% de los choferes y guardas de ómnibus reconoció sufrir estrés y o depresión. El estrés es un factor de riesgo para el desarrollo de la hipertensión, en un 64,7%, y las enfermedades cardíacas. Además, el 69% dijo tener lesiones en la columna. Para la gran mayoría, el 70%, los conflictos con los usuarios constituyen el principal factor de complicación en las condiciones de trabajo, seguido por la mala organización del trabajo en un 61%, principalmente en lo referente al cronograma de horarios. Con estos resultados, las sensaciones se convirtieron en parámetros y tuvieron, según pudo reconstruir El País, cierto eco en varias de las empresas de transporte público urbano, incluyendo a Cutsa, que conformó un departamento médico con foco en la prevención de los riesgos asociados a las tareas, creando un equipo de contención psicológica en 2018, según surge del último reporte social publicado por la empresa. Pasaron los años y en julio de 2022 otro pálpito del gremio, en buena medida motivado por la inminente suba de la edad mínima de jubilación a los 65 años, volvió a acercarlos al grupo de Tomasina. Pactaron una actualización de la investigación. Según el avance del informe realizado por la Unidad Académica de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, la media de edad de los choferes es de 46 años, siendo la mayor cantidad de entre 40 y 59 años. Un 92,13% es de sexo masculino y un 7,64% femenino. El 87,96% declaró ser jefe de familia. Sobre la antigüedad en el sector, un 42,36% tiene entre 10 y 19 años en la rama, mientras que el 24,5% entre 0 y 9 años. El 91,9% de los encuestados tiene un solo empleo. Del total, 19,54% hace horas extras. Este estudio aún no fue publicado, pero El País accedió a un avance que revela que la carga mental trepó como el principal riesgo percibido por casi el 80% de los 432 choferes encuestados. Le sigue la carga física, cerca del 50%. A su vez, más del 65% señaló a los psicológicos como el principal problema de salud ligado al trabajo, colocando a las patologías osteomioarticulares en segundo lugar, con un poco más del 60%, y siendo esta la principal causa de certificación médica del año 2021. Hubo 22.595 certificaciones por este tema. En tanto, en ese periodo, el Banco de Previsión Social registró 5.247 certificaciones por trastorno de salud mental.
Los choferes asociaron el estrés a la interacción con el público, la alta responsabilidad, el acoso y la violencia. Pero a pesar de que ranqueó tan alto, apenas el 10% de los trabajadores que consultaron al médico le expresaron que era por estrés. En los hechos, esta tendencia que se ratifica sigue siendo un secreto a voces. El otro día les gritaron asesinos a unos choferes, pero no tenían nada que ver con el accidente de la línea 121. Esto puede pasar, plantea Luis Aguirre del sindicato de CUTSA, por eso es importante contenerse. Nosotros le decimos a los afiliados que usen correctamente los elementos de seguridad que tenemos y no entren en ninguna provocación. Lo primero que aprendes es a ser moderado, porque no vas llevando la alfalfa arriba, vas llevando personas. Aguirre nunca manejó un ómnibus, pero fue guarda. Hay que tener pasta para ser chofer, dice, porque aunque arriba del ómnibus se viven buenos momentos, hay que aprender a manejar la irritabilidad de los usuarios. Según el último reporte social de la empresa líder, 3.733 personas están en servicios para los 1.141 vehículos de CUTSA. Por cada coche se calculan 2,7 conductores, uno por cada turno y el otro márgenes para cubrir las suplencias. Los trabajadores están divididos en líneas que contienen los recorridos. Esta organización, según Aguirre, les permite hacer una prevención solidaria y social, en la que los compañeros son los primeros en percibir al que tiene un problema. ¿Cómo lo hacen? Por su forma de manejar principalmente. ¿Qué se hace con esa información? Se la comunica al sindicato para que hable con el chofer o con un familiar y que de forma urgente se le haga una intervención, ya sea con el personal psicológico que brinda CUTSA o el mutualista. Cuando el caso es grave, lo bajan del ómnibus. Para volver a subirse, tras el alta, el trabajador debe pasar por un simulador de manejo para conductores profesionales. Pero las derivaciones no siempre son exitosas. José Facio, el secretario general de la UNOT, de la Unión de Trabajadores de CUTSA, cree que se debe a un tema cultural. No es costumbre entre nuestros trabajadores consultar con un psicólogo, afirma. Quizás luego de algún siniestro den el paso. Sin embargo, tras el accidente de la línea 121 que terminó en el mar, el gremio no constató ningún cambio. Los temas de salud se tratan en comisiones bipartitas, pero también en un consejo consultivo a nivel de la Intendencia de Montevideo. Allí, dice Facio, los trabajadores han planteado que la principal causa del estrés es el tránsito convulsionado por el incremento del parque automotriz y que la única manera de aliviarlo es creando, entre otras medidas, corredores exclusivos para los ómnibus, vehículos que miden hasta 13 metros y que, tal como está la calle hoy, para algunos expertos, moverlos implica hacer magia. El problema de las horas. Del accidente ninguno quiere hablar, pero al final les resulta inevitable. Para nosotros es un hecho aislado, excepcional, quedamos muy dolidos, pero si ves la estadística comparada, el sistema de transporte público no tiene casi accidentes graves, plantea Aguirre, el dirigente gremial. En la misma línea está el especialista en seguridad vial Arturo Borges. Pasa un ómnibus cada 2 o 3 minutos, pero entre los 60 y 70 choques que se registran a diario, son protagonizados por autos y motos. Es realmente insignificante la incidencia, lo que no quiere decir que no sea grave, dice Borges. Lo que nos pasa es que como los ómnibus llevan pasajeros, cuando ocurre un accidente el hecho adquiere un grado muy grande de conmoción. Decíamos que ninguno quiere hablar del accidente, pero sí de los problemas que tal vez dejó entrever. Por ejemplo, Marrero, de la UNOT, para abogar por la reducción de la jornada a las 6 horas y advertir del peligro de jubilar a los choferes a los 65 años, dice que este caso demuestra que es imposible que alguien pueda trabajar en buenas condiciones a esa edad, la misma del chofer de la línea 121, con los horarios que tenemos, con el estrés del tránsito, y encima cobrando los pasajes y atendiendo las tarjetas, con unos 500 a 700 pasajeros por turno. Según Marrero, están viendo a choferes de poco más de 50 años con problemas de colesterol, diabetes, vista, oídos, a los que no les renuevan la libreta. Por 6 meses o los bajan de categoría o no se la dan. Cuando son pocos casos logramos que los reubiquen en otra tarea, pero cuando empiecen a ser muchos y la edad mínima para jubilarse sean los 65 años, ¿qué va a pasar con toda esa gente?, plantea. Otro capítulo vidrioso es el de las horas de trabajo. Según los sindicalistas, los trabajadores de CUTSA trabajan un promedio de 7 horas y 10 minutos durante 6 días por semana. No hacen horas extras. No se computan porque la flota se multiplicó, porque los ómnibus son más modernos y se rompen menos, y porque además son costosas. Pero esto es para los choferes que son empleados, no para los que son propietarios y representan el 55% del total de los conductores. Esa es otra historia. Los propietarios sí pueden hacerlas. En el informe preliminar que elaboró la Facultad de Medicina, surge que el 19,54% de los choferes trabaja entre 50 y 59 horas semanales. Es decir, que en el peor de los casos rondaría las 10 horas por jornada. Entre turno y turno el conductor debe tener 9 horas de descanso, pero distintas fuentes advierten que ni el gremio ni la empresa CUTSA controla que así sea. Además, ningún entrevistado pudo responder si la carga horaria está reglamentada.
A pesar de que cada mañana se difunde un documento al que llaman la lista, con las asignaciones de cada chofer para la jornada del día siguiente, diferentes fuentes aseguran que en la interna los choferes coordinan entre sí la organización. La Intendencia de Montevideo, por su parte, no controla los horarios de trabajo de los choferes. Esto es una responsabilidad exclusiva de las empresas, aclaran desde la comuna. Este panorama se enfatiza en un contexto en el que el perfil del conductor de transporte público está cambiando. Una generación está a punto de jubilarse. Es la generación de los hijos de los primeros choferes, gallegos e italianos, muchos de ellos inmigrantes que llevan una década o dos de antigüedad en el rubro. Eso era antes. Ahora tenemos una problemática brutal. Hay vacantes de todo tipo. No es como antes que se venía de familia. Hoy hay que hacer al chofer, plantea Borges. Si publican un llamado laboral para cubrir 100 puestos, apenas se postulan unos 20. Y como el transporte público no puede esperar, para cumplir con los horarios hay que recurrir a la gente que ya está en el sistema. Entre 2001 y 2002, la psicóloga Ileana Poloni, especializada en conducta en el tránsito, llevó a cabo una peculiar investigación centrada en los choferes de transporte público urbano. Con la colaboración de las empresas Cita y Cutsa, seleccionó a un grupo de choferes que había sufrido siniestros mientras trabajaba y otro que no. Quise corroborar la hipótesis de que en Uruguay conducimos según vivimos, cuenta. La metodología implicó subir al ómnibus y observarlos trabajar. Antes de empezar, les aplicaba un test rápido para evaluar su estado anímico y después, mientras conducían, un cuestionario. La conclusión es que sí, conducimos según vivimos, dice. Otro resultado es que la estructura de la personalidad más el estado de ánimo más el contexto efectivamente determina cómo voy a conducir. Tanto en estado de euforia como de depresión, las reacciones son bien negativas en la toma de decisiones, apunta. Señala que se debería incorporar las técnicas de la psicología del tránsito, hasta ahora menospreciadas por el rubro. Todos tenemos estrés en nuestro trabajo, pero este lleva al límite, porque muchas personas salen a la calle a pasear su estrés. Es la muestra de cómo está la sociedad: mucha violencia, mucha agresividad y baja tolerancia. Estos valores en los últimos 20 años se han acentuado un 300%, plantea. Los choferes profesionales tienen arriba la presión de la empresa, de la familia, la de los estresores del tránsito y la presión interna, del autocontrol que deben tener para no responder a los estresores del exterior, porque representás a una empresa y además tenés que cuidar que no les pase nada a las vidas que llevas contigo. Bueno, las conclusiones que las saque cada uno. Este es un insumo más para un tema importantísimo y que bueno, es un tema que hay que tratarlo ya a todo nivel y que seguramente en el próximo Consejo Consultivo algo se hable y bueno, las próximas autoridades que vengan es algo que van a tener que tener bastante en cuenta. Vamos con la siguiente noticia. Comunicado de la Unión Ferroviaria. Bueno, tenemos nuevas autoridades de gobierno y la Unión Ferroviaria publica la siguiente nota. Fechada en Salto el 27 de noviembre. Presidente de la República electo, coordinador de campaña Yamandu Orsi, Alejandro Sánchez. Por medio de esta misiva queremos comunicarle la situación de indefinición en que se encuentran los ferrocarriles del Estado y sus trabajadores. Esto abarca a AFE y a los servicios de pasajeros, así como SELF y la carga sumada a la situación de los trabajadores de AFE que esperan su distribución a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. AFE se encuentra en un estado crítico. SELF, privada de competir con DBCCT y la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario sin músculo operativo. Solicitamos, sabiendo que la agenda debe ser apretada, nos pueda recibir unos minutos para trasladarle en forma directa nuestros reclamos y proyectos, así como recibir una respuesta de lo que plantea hacer su administración con los ferrocarriles del Estado y sus trabajadores. Sin más, y bueno, firma la directiva de la Unión Ferroviaria. El transporte ferroviario es un tema importantísimo. Los que vieron la última reunión de la coordinadora de usuarios, es un tema que vamos a trabajar en el 2025, así que nos vamos a estar atentos a esta reunión de la Unión Ferroviaria con las autoridades electas y bueno, sin interés de tratar de reactivar el transporte ferroviario metropolitano, que creemos que es algo que es crucial para mejorar la movilidad de nuestra gente. Siguiente noticia. Hablamos de los ómnibus, hablamos de los trenes y ahora nos vamos al transporte fluvial. Esto lo publica el portal Colonia Multimedia. Puerto de Colonia dispondrá de punto de carga para buques eléctricos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que Buquebus ya estaba pronto a recibir su buque eléctrico? Y bueno, el puerto de Colonia se está adaptando. Un acuerdo entre UTE y la Administración Nacional de Puertos permitirá realizar adaptaciones en la terminal fluvio-marítima de Colonia para instalar un punto de carga para buques eléctricos.
Las obras, que mejorarán las instalaciones del puerto y la calidad del servicio que le ofrece UTE a los usuarios de la ciudad, convertirán a Colonia en el primer puerto verde o sustentable de América del Sur. De la suscripción del convenio, que se realizó este viernes 22 en el Palacio de la Luz, participaron los presidentes de UTE, Silvia Emaldi, y de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, junto a autoridades de las entidades involucradas del acuerdo. La iniciativa incluye la construcción, operación y mantenimiento del puesto de medida y cable subterráneo que lo conectará a efectos de suministrar la energía necesaria para la carga de buques eléctricos en el puerto de Colonia. Emaldi indicó que la instalación se concreta en procura de energías limpias renovables en el marco de la segunda transformación energética. Las obras permitirán que el ferry eléctrico China-Zorrilla pueda cargar sus baterías con una potencia de 15 megavatios. Este buque conectará a partir del 2025 las ciudades de Colonia del Sacramento y Buenos Aires. Las obras implican, además, la mejora de la infraestructura de la ciudad de Colonia, con la concreción de adecuaciones en la estación de transmisión y el tendido de 9 kilómetros de cable subterráneo. La jerarca aseguró que no solo se mejorarán las instalaciones del puerto, sino también la calidad del servicio que UTE le brinda a los usuarios de la ciudad. Curbelo, en tanto, reafirmó que la iniciativa proyecta al Uruguay portuario hacia el futuro, ya que Colonia se transformará en el primer puerto verde de Sudamérica. Se debe respaldar y apuntalar a un futuro de crecimiento en el turismo y la conectividad completo. Bueno, una noticia buenísima, más que importante, más que interesante, que felicitamos a las autoridades por este paso. Y bueno, Buquebus seguramente sabrá sacarle partido a esta instalación. Bueno, el medio de transporte que nos estaba faltando, el taxi. Diario Cambio de Salto publica lo siguiente: taxistas realizaron reclamos por taxis argentinos en Salto. Desde este año comenzó a implementarse en Salto el servicio denominado Taxi Naranja, algo que, según informan, ha incidido de manera positiva en el rubro. Así lo afirmó a Cambio el trabajador del taxi Antonio de Sousa, quien manifestó una importante mejora en los trabajadores del volante. La situación en el rubro se notó con una mejoría importante después de la implementación de la marca Taxi Naranja. Se empezó a lograr que la gente vuelva a confiar en los taxis por la metodología transparente que tiene Taxi Naranja, respetar lo reglamentado. La tabla de tarifas, que está colgada en los asientos traseros donde el pasajero puede corroborar las fichas que se marcan el costo. Las cosas hicieron que la gente empiece a confiar nuevamente en el servicio de taxis, y eso se evalúa como algo muy positivo, sobre todo para los empleados, que han aumentado en algunos casos de forma importante la frecuencia de viajes y por ende la recaudación, mencionó. La implementación de la marca Taxi Naranja es un sistema a largo plazo que va a lograr que el rubro en general mejore. Creemos que ha sido un buen comienzo y a medida que pasa el tiempo se hará una marca muy beneficiosa tanto para los trabajadores del taxi como los pasajeros. El sistema tiene una evaluación 100% positiva y ha logrado que la gente vuelva a confiar en el taxi, añadió. En otro orden, hace algunas semanas se informó sobre la prohibición de tránsito de taxis y remises desde Argentina hacia Uruguay. Si bien la determinación fue tomada por el gobierno nacional, su aplicación fue un pedido de los remiseros y taxistas de Salto, al ver afectada su actividad por el paso de colegas de Argentina. Hace algunos días, el intendente de Salto, Andrés Lima, denunció a través de la cuenta de X que el gobierno de Uruguay tomó la decisión de que no pasen desde Argentina por los puentes internacionales ni taxis, ni remises, ni Uber. El decreto que habilitó dicha prohibición es una normativa del Mercosur que está vigente desde 2018. El decreto es el número 92/018 y refiere a las normas para la circulación de vehículos de turistas particulares y de alquiler en los estados parte del Mercosur. Bajo esta norma, los taxis, remises o vehículos de Uber no pueden circular libremente entre los países que integran el Mercosur. En algún momento se hizo el reclamo a las autoridades, la problemática que sumamos al servicio de taxis en Salto. Eran 3 problemas bastante complicados. Primero, los cobros desmedidos y exagerados por propios taxis en Salto. El segundo, la proliferación continua de taxis truchos, y se había sumado la avenida de taxis de Concordia a Salto. Eso se daba por la diferencia cambiaria que había en su momento. Hicimos el reclamo a las autoridades, quienes somos trabajadores del servicio, y la Unión de Taximetristas hicieron algunos reclamos. No sabemos si hubo algún mecanismo concreto por el que se tomó esa medida, dijo de Sousa al respecto. En algún momento habíamos constatado que en la avenida Valle, entre Santa Rosa y Bella Unión, pasaban los fines de semana a la tarde y tenías taxis de Concordia alineados en fila para circular vehículos por la ciudad. No se puede hacer como no lo podemos hacer nosotros en Argentina, añadió. Bueno, se equipararon las condiciones para los trabajadores del taxi de ambas orillas. Y bueno, la marca, como ya hemos comentado, Taxi Naranja, sigue funcionando con cosas que ya existían en Montevideo y con algunos elementos que tomaron de Uber también. Y antes de continuar con las últimas noticias,
una pequeña cosita que te quiero contar. Muchas gracias por llegar hasta acá, por darle me gusta a este video. Te invitamos a que lo compartas con tus contactos, que seguramente toda esta información les va a interesar. Te invitamos a que te suscribas a este canal, que es gratis. Simplemente hacé clic en el botoncito, activa la campanita para que te avise cada vez que subimos un video nuevo, que todos los días estamos subiendo algún video que tiene que ver con el transporte. Te pedimos si nos podés seguir en nuestras redes sociales, que ahí las tenés. Estamos en todas las redes para que puedas estar al tanto de toda la información sobre el transporte público. Y si está dentro de tus posibilidades hacernos un aporte económico para que podamos seguir teniendo mejores videos, mejor calidad de audio, de sonido, mejores entrevistas, más sorteos. Bueno, los amigos de Colectate, que ahí tenés el enlace y en la descripción de este video también lo tenés, están haciendo el apoyo junto a nosotros para una gran colecta para juntar los fondos para poder hacer todo eso posible. Muchísimas gracias desde ya y continuamos con más contenido de interés. Y vamos con la noticia que un poco protagoniza esta miniatura, además del tema de la asunción de nuevas autoridades que apoyan explícitamente, o por lo menos manifestaron apoyar la propuesta de Simbe. Vamos a ver si esto se concreta y si las autoridades que salgan electas en mayo en la Intendencia de Montevideo y en las Intendencias tanto de San José como de Canelones y tal vez hasta incluso Florida coinciden en esto y bueno, tengamos ese proyecto en funcionamiento cuanto antes, lo mismo que la definición sobre el tema del tren tram. Pero bueno, yendo a Montevideo, tenemos esta resolución que tiene fecha 22 de noviembre y que es importantísima. Voy a leer el titular, explico por qué y después voy a leer la resolución. Dice, no se hace lugar al recurso de reposición interpuesto por JCDecO, Uruguay, Sociedad Anónima, contra la resolución número 3716/24 de fecha 30 de agosto de 2024. ¿Cuál es esa resolución? Es la resolución que adjudicó al proyecto Consorcio Global AD360 la licitación pública para la modernización de refugios peatonales de las paradas de transporte colectivo de pasajeros del STM. ¿Se acuerdan esta licitación que en una primera etapa incluía un paquete de paradas? No eran todas las paradas, eran una serie de paradas en avenidas importantes que se iban a recambiar y en las terminales iban a instalar paradas con paneles informativos, LED, con sistemas de ayuda para personas de baja visión o ciegas, en fin, un montón de avances y que estaba trancada, si bien ya estaba adjudicada, ya estaba todo, la empresa JCDecO, que es la actual concesionaria de la publicidad en gran parte de la ciudad de Montevideo, había presentado un recurso contra esta licitación. Entonces, claro, muchos preguntaban, ¿y qué pasa con las paradas nuevas? ¿Y qué pasa con las paradas nuevas? Bueno, hasta que no se resolviera este recurso, obviamente no se podía hacer absolutamente nada. Vamos a leer algunos aspectos de la resolución, resultando que la recurrente se agravia por entender que el acto atacado viola el principio de buena administración, al haberse efectuado la adjudicación a un oferente cuya oferta es temeraria, que la Intendencia recurrió a fórmulas genéricas de fundamentación sin motivar su decisión. Asimismo, alega que se soslayaron los antecedentes negativos de las entidades relacionadas al Consorcio Global AD360, entre otras consideraciones. Segundo, que la unidad de asesoría indica que desde el punto de vista objetivo el recurso fue interpuesto en tiempo y forma. Tercero, que desde el punto de vista sustancial, la citada unidad informa que no son de recibo los agravios de la recurrente, en tanto la adjudicación se realizó respecto a la mejor oferta, cuya recomendación surgió de la asignación objetiva, clara y trivial de los puntajes obtenidos, siendo ilógico pretender declarar inadmisible a una oferta en base a razones hipotéticas. Cuarto, que a los efectos de la adjudicación, la administración se funda en el principio de buena fe, el artículo 149 del TOCAF, que indica que se debe aceptar la viabilidad de la propuesta, ya que quien la propone asume el compromiso de cumplir con lo ofertado. Quinto, que asimismo informa que el incumplimiento, como contingencia de toda contratación, se encuentra reglamentado en el pliego particular de condiciones, donde se encuentran especificadas las consecuencias y sanciones aplicables a tales efectos, así como la potestad de la administración de rescindir unilateralmente el contrato. Sexto, que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado, existiendo una motivación idónea y suficiente, la cual emerge del propio acto recurrido, así como también de sus antecedentes, donde se encuentran los informes técnicos correspondientes. Séptimo, que los aspectos relacionados a los antecedentes de los oferentes pudieron ser objetados al impugnar el pliego particular de condiciones o al solicitar aclaraciones en la etapa de realización de consultas, no pudiendo ser cuestionado en instancias de adjudicación por el impugnante, quien por el hecho de presentar su oferta aceptó las condiciones estipuladas.
Octavo, que en mérito a lo expuesto, la unidad de asesoría sugiere se propicia el dictado de resolución por el cual se desestima el recurso de reposición interpuesto. Y bueno, considerando esto, el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, resuelve no hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por JCDecO Uruguay Sociedad Anónima. Y por lo tanto, esta licitación queda firme para el consorcio global AD360. Hay que ver el último paso que podría haber por parte de JCDecO sería presentar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso, pero sería solamente si hubiera vicios de forma, no por el contenido. Así que por lo tanto es más que probable que no, y si no hay ningún edil, en su momento algunos ediles querían hacer algún pedido de informes con respecto a esta licitación, se les hicieron aclaraciones. Si no hay más dilatorias, si hay más dificultades legales, obstáculos legales, esto ya se va a empezar a ejecutar y tal vez ya tengamos a principios del año 2025 las nuevas paradas de transporte colectivo en Montevideo. A buena hora, esperemos que lleguen y que bueno, sean la modernización que se promete. Y bueno, antes de retirarnos, perdón, una cosa, ya te anotaste el sorteo, ¿verdad? ¿Cómo que sorteo? Mauricio, contale por favor. En el que no podés dejar de participar. Tenemos 2 premios para regalarte: 2 pasajes ida y vuelta a Punta del Este y 1.000 pesos de recarga en tu tarjeta STM. Lo que escuchaste, si no te vas de vacaciones, los boletos te los pagamos nosotros. Es muy fácil participar. Tenés que entrar a comomemuevo.uy, hacer clic en el banner del sorteo, llenar el formulario con tus datos y tenés la oportunidad de generar chances extras, siguiéndonos en nuestras redes o haciéndonos una donación a través de Colectate. No podés dejar de participar. Bueno, anotate, ya hay bastantes que se anotaron, no te dejes estar. El 20 de diciembre seguramente en el último programa de la temporada de Infomovilidad vamos a hacer el sorteo y vamos a entregar estos 2 premios más que importantes. Así que nada, participa ya mismo. Y de esta manera vamos llegando al final del Infomovilidad de esta semana. Muy contentos, estuvimos repasando todo lo que hemos hecho durante este año, las entrevistas que hemos tenido, las de la semana pasada tuvieron una muy buena repercusión, agradecemos, muchas gracias por compartirlas, también a los involucrados que también las hicieron circular. Y bueno, en la semana que viene tenemos mucho más infomovilidad, mucho más novedades, el transporte público no para y siempre es noticia. Nos vemos la semana que viene, chau chau. ¿El transporte público complica tu día? Tenés toda la información que necesitas en comomemuevo.uy. Horarios, desvíos, reglamentos, noticias, historia y todo lo que tenés que saber, incluyendo la posibilidad de contactarte directamente con las empresas. Seguinos en nuestras redes sociales, comomemuevo.uy. Todo sobre el transporte público en un solo lugar.